Vamos a ver qué es la liquidez y qué significa la liquidez para el mercado y algunos tipos de liquidez. Así que esta es la clase de liquidez de la que yo le había hablado, que iba a subir. Y acá está. Primero que nada, ¿qué es la liquidez? Pues la liquidez no es más que el dinero de los grandes bancos e instituciones que se encuentra por encima y por debajo de cada máximo y cada mínimo del precio. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta con respecto a la liquidez. La liquidez tú la vas a encontrar siempre por encima y por debajo de cada máximo y cada mínimo, tal y como te estoy mostrando aquí en este pequeño ejemplo. Entonces, sabiendo esto, tú sabes que por encima de cada máximo y cada mínimo hay liquidez. ¿Qué cosa es la liquidez también? ¿O qué puedes pensar tú qué cosa es la liquidez? Pues bueno, la liquidez es un imán para el precio para ir a neutralizar máximos o mínimos. O sea, que si, como en este ejemplo, si tú tienes una tendencia alcista y haces un retroceso, tú sabes que este máximo es liquidez, el cual funciona como un imán que hace que el precio continúe con su tendencia y tome esa liquidez o la neutralice. No, no es verdad. Es tan simple como eso. ¿De qué otra forma, eh, de qué otra forma se representa la liquidez? Pues la liquidez también son los stop loss y las órdenes pendientes de los traders, de los bancos, de las instituciones y todas esas personas que participan en el mercado. Eso también son la liquidez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo el que aquí en este máximo acá hubieron gente, para que el precio bajara, hubieron personas que entraron en venta, hubieron posiciones, o no personas, también pueden hacer, también pueden haber sido bancos o instituciones. Pero el punto es que para que hubiera esa caída, tuvo que haber posiciones de venta que muchas de ellas van a tener sus stop loss por acá arriba. Stop loss que cuando el precio continúe con su tendencia y vaya a neutralizar la liquidez que está por encima del máximo, todos esos stop loss van a ser tocados y neutralizados. Por lo tanto, son los stop loss y órdenes pendientes de los traders, instituciones o bancos. ¿Qué cosa es también la liquidez? Pues bueno, la liquidez es como la gasolina que debe tomar el mercado antes de dirigirse a su direccionalidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora en los ejemplos que tenemos ahí abajo vamos a hablar de eso. Muchas veces el mercado, antes de dar un movimiento, hacia su dirección correcta o hacia donde debería ir, por ejemplo, si va alcista, antes de él darse la vuelta y neutralizar su máximo a neutralizar o su máximo que debería neutralizar para continuar con tendencia alcista, muchas veces nos vamos a dar cuenta que él primero saca liquidez interna de mínimos de esa estructura para después irse hacia el máximo neutralizarlo. Entonces, por eso es que decimos que la liquidez es como la gasolina que debe ser tomada por el mercado antes de dirigirse a su direccionalidad. Eso también podemos ver la liquidez representada de esa forma. Entonces acá tengo algunos tipos de liquidez. Acá tenemos la liquidez. La liquidez está la liquidez de máximos y mínimos iguales o relativamente iguales. ¿Qué son los máximos y mínimos iguales? Pues esto, nada más y nada menos que lo que los traders retail conocen como doble techo, doble suelo, a veces hace un triple techo, cosas así que por eso son los nombres que los conocen los traders retail. Pues aquí para nosotros sí, son máximos iguales o es un equal high o en el caso bajista es equal low o mucha gente también los llama liquidity pool. Tiene varios nombres. Yo simplemente lo llamo máximos iguales. Eso, máximos iguales de liquidez o mínimos iguales de liquidez. La cosa es que muchos traders te vas a dar cuenta que en la manera de operar retail que usan muchos traders afuera, cuando el precio hace un doble techo, ellos dicen, bueno, hay un doble techo, rompió estructura, yo voy a entrar en venta aquí porque esto es una resistencia fuerte. ¿Y qué es lo que hace el precio? Que al final los neutraliza y los sacan stop loss. ¿Por qué? Porque esto no es más que liquidez. El precio con este rompimiento a lo mejor lo que hizo fue sacar liquidez de un mínimo para llegar a una zona de interés y romper ese máximo que muchos traders retail ven como
una resistencia fuerte o como un doble techo fuerte, triple techo y cosas de esas. Nosotros no. Para nosotros en Smart Money es simplemente un doble techo, no un doble techo. Yo no lo llamo doble techo porque así lo llaman los retail. Yo simplemente lo llamo equal high o lo llamo máximos de liquidez. Igual, ¿tú sabes? Máximos iguales de liquidez o mínimos iguales de liquidez. Simplemente lo llamo así. También en Smart Money tenemos la liquidez tendencial o la liquidez en forma de línea de tendencia. Muchas veces lo mismo pasa con los retail, que cuando tienen dos toques en una misma dirección, ellos dicen, bueno, si me llega de nuevo a la línea de tendencia, yo voy a entrar en compra. Y eso yo no digo que no es resultado, yo no digo que esté mal o que no dé resultado, pero en el Smart Money, cuando tú tienes mínimos ascendentes o máximos descendentes, generalmente eso viene a ser liquidez. Liquidez que el precio, una vez que te llegue a una zona de interés, va a ir a neutralizar toda esa liquidez que hay en este ejemplo que te puse. Si te das cuenta, fíjate que te dibujé el ejemplo, mira, a qué precio venía subiendo, rompiendo máximos, y en este punto el precio te rompe el mínimo, ¿no es verdad? Te rompe el mínimo, después hace un retroceso, y fíjate cómo él te deja una supuesta línea de tendencia, según como lo llaman los traders retail, y te hace un rompimiento. Muchos traders acá van a estar buscando compra, en este punto van a estar buscando compra. Y yo no digo que esté mal o que no funcione. Pero en Smart Money para nosotros eso es liquidez. Liquidez la cual que este rompimiento no es nada más y nada menos que un inducement o nosotros es como para confundir. Es un movimiento alcista para que los traders piensen que se van y empiezan a posicionarse en compra y al final el precio los termina sacando en stop loss cuando caiga. ¿Por qué? Porque después de este rompimiento en Smart Money lo más seguro es que te haya dejado una zona de interés por acá arriba, la cual el precio una vez que lo mitigue va a ir a neutralizar y a sacarte toda esa liquidez, toda esa liquidez. Entonces, esto es otro tipo de liquidez que tenemos, línea liquidez tendencial o en línea de tendencia. En este ejemplo no te puse cómo se vería la liquidez en línea de tendencia en bajista porque al final es lo mismo. Aquí sí te lo puse, pero bueno, es lo mismo. Literalmente es lo mismo, pero eh, tomarías entonces los máximos en vez de los mínimos, ¿no es verdad? Si tú vas a marcar la liquidez, marcarías los máximos en vez de los mínimos y ya, máximo que deben ser neutralizados. Así de simple. Pero bueno, no te puse el ejemplo aquí porque es lo mismo bajista que alcista. El mercado es fractal y lo que se repite en una temporalidad, o sea, lo que se repite para una tendencia se repite para la otra y viceversa. Entonces, ¿qué otro tipo de liquidez tenemos en Smart Money? Otro tipo de liquidez que tenemos también puede ser la liquidez previa al POI. ¿Qué cosa es la liquidez previa al POI? Pues bueno, generalmente el mercado va, por ejemplo, como en este ejemplo, con su tendencia alcista, de rompe estructura, hace un retroceso y en algún momento tú ves que él no llega a tu zona de interés y por el contrario te rompe a la alza haciéndote creer de que ya se acabó el retroceso y él va a comenzar a subir hacia el máximo que debe neutralizar, ¿no es cierto? Pero muchas veces, ese rompimiento no es más que un inducement. Ese rompimiento no es más que un falso rompimiento, el cual los traders muchas veces se van a posicionar acá pensando de que el mercado va a llegar a una zona de interés para seguir subiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como el mercado no mitigó la zona de interés y se supone que si tenemos un bloque de orden con imbalance, el mercado debe ser eficiente y debe rellenar el imbalance. Después voy a hacer otra clase hablando de imbalances. ¿Qué es lo que tú puedes esperar? Que este rompimiento acá sea un falso rompimiento y que el mercado en algún momento antes de romper este máximo, él tenga un retroceso fuerte, sacando en stop loss a todos los que entraron en esta zona de acá, neutralizando esa liquidez, mitigando entonces la zona de interés para después irse a quebrar el máximo que debe ser neutralizado. Yo espero que eso haya quedado claro. Son algunos tipos de liquidez
que podemos encontrar en el mercado. Y para mí es importante que sepan esto porque la liquidez, los imbalances son sumamente importantes en el Smart Money. Entonces, vamos a ver acá. La liquidez, acá te pongo, la liquidez es fundamental, pero para usarla correctamente se debe confluir con otros aspectos técnicos. Antes de buscar o intentar identificar cuál es la liquidez en el mercado, primero debemos entender cuál es tu direccionalidad o estructura de mercado, ¿no es verdad? O sea que la liquidez tienes que conocerla, pero antes de tú enfocarte en detectar la liquidez, primero tienes que saber cuál es tu direccionalidad en el mercado para tú saber qué liquidez se debe ir a tomar y qué no, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú estás alcista, si yo te digo que por encima y por debajo de cada mínimo y cada máximo hay liquidez, tú tienes que saber cuál es tu direccionalidad para tú saber cuál liquidez es la que se debería ir a neutralizar. Porque obviamente para que el mercado continúe alcista debería ser un retroceso e ir a neutralizar esta liquidez de acá, no esta de aquí abajo. A pesar de que por debajo de cada mínimo hay liquidez, como estás alcista, tú no vas a esperar a que él vaya a neutralizar la liquidez de abajo porque entonces te cambia de estructura, ¿no es verdad? Así que por eso digo, antes de intentar buscar la liquidez o identificar dónde está la liquidez, primero hay que saber dónde está o qué direccionalidad tiene tu mercado, tu estructura de mercado. Muy bien, entonces acá tenemos, número uno. Paso número uno, ¿cuál es tu último máximo y último mínimo de mercado? Estructura. Esto es de identificar tu último máximo y tu último mínimo para identificar tu estructura. Si estás alcista, si estás bajista. Número dos o segundo paso, identificar cuál es tu 50% de la estructura. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú tienes un impulso, el retroceso, ya sea un retroceso alcista o un retroceso bajista, dependiendo la dirección que tengas en el mercado, como tú tienes un impulso, el retroceso siempre debería ir por debajo del 50% antes de hacer un nuevo impulso. Y si tú vas a marcar zonas de interés, estas zonas de interés idealmente deberían estar por encima del 50% para evitar ser estos loseados, ¿no es verdad? O que nos toque stop loss. Y número tres es entender dónde se encuentran mis puntos de interés, extremo o decisional. Estos deben estar por debajo del 50%, que fue lo que les acabé de decir ahora mismo. Entonces, número uno, ¿cuál es tu último máximo y último mínimo para saber qué estructura traes? Número dos, identificar cuál es el 50% de esa estructura. Y número tres, marcar tus zonas de interés, los cuales idealmente deberían estar por debajo o por encima del 50%, ya sea, obviamente, si tú tienes una tendencia alcista y tú marcas tu 50%, el retroceso, en este caso, tiene que ir por debajo del 50%, por eso te digo por debajo o por encima. Pero si por el contrario tú estás en una tendencia bajista, ¿no es verdad? Tu retroceso debe ir por encima del 50%. ¿Por qué? Porque estás bajista. Por eso que digo por debajo o por encima, dependiendo de la direccionalidad que tengas. Pero el punto es que tu retroceso siempre debe ir a pasar el 50% del impulso o de tú sabes, de tu estructura, ya sea alcista o bajista. Espero que eso también haya quedado claro. De todas maneras, todas estas clases yo después voy a hacer en vivo con todas las personas de la comunidad para que ustedes puedan hacer preguntas con respecto a estos temas. Acá les traigo unos ejemplos de tipo de liquidez y tratando de confluir todos estos temas también de cuál es tu estructura, el 50% y todo eso. Para fines de, o sea, con intención de no confundirnos, cada vez que yo haga referencia a un POI o a un order block o a una zona de interés, vamos a pensar de que esa zona de interés o ese order block ya es un order block con imbalance. Y si sabemos, yo después voy a hacer una clase de imbalance, pero si sabemos que todos los imbalances deben ser rellenados y todas las ineficiencias, imbalance e ineficiencia es lo mismo. Entonces, si tú sabes que las ineficiencias en el mercado deben ser corregidas y cuando el mercado te deja un imbalance, eso es una ineficiencia o es un vacío que debe ser llenado. Vamos para fines de mayor claridad y entendimiento, cada vez que yo haga referencia a un punto de interés, automáticamente
deducimos de que ese punto de interés tiene un imbalance que debe ser rellenado. ¿No es verdad? Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer algunos ejemplos con esto que les pongo aquí. ¿No es verdad? Entonces, aquí tenemos que el precio viene bajista, ¿no es verdad? Viene completamente bajista, rompiendo estructuras, y en algún momento él te rompe a la alza, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en este caso podemos simplemente marcar nuestro Fibonacci. Nosotros aquí podemos marcar nuestro Fibonacci desde el punto mínimo hasta el punto máximo y vemos que ya el retroceso llegó por debajo del 50%. Esto, mira como el precio te llega por debajo del 50% y te empieza a romper estructura a la alza. Acá, ¿no es verdad? Este rompimiento de estructura a la alza es el mismo ejemplo que les puse de arriba. Puede confundir a muchos traders, los cuales pueden buscar entrada aquí. Incluso muchos traders pueden buscar entrada aquí y decir que entonces este mínimo es liquidez previa al punto de entrada. Y no, tampoco, tampoco. Todo eso, mi gente, todo eso es liquidez. Todos estos mínimos acá abajo son liquidez previa al POI o son mínimos relativamente iguales o en este caso pudieran pasar hasta como mínimo en línea de tendencia. Yo después de esta clase, en otra clase voy a hacer ejemplos en el gráfico real, les voy a buscar ejemplos en el gráfico real de todo esto que les estoy enseñando. Porque estos dibujos que yo estoy haciendo acá, estos no son dibujos al azar, son panoramas reales que te hace el mercado muchas veces. Entonces, ya una vez que tú conoces la liquidez y que tú conoces que por aquí debajo tienes una zona de interés que no ha sido mitigada, recordando que cuando yo me refiera a zona de interés, automáticamente asumimos que hay imbalance que también o ineficiencia que también debe ser rellenada. Entonces, si tú ves que el precio te empieza a hacer rompimientos a la alza, pero antes de hacerlo, tú sabes, a medida que vas rompiendo la alza, él te va dejando mínimos iguales o en línea de tendencia o cosas así, y tú ves que tienes imbalance y un POI o un punto de interés que no ha sido mitigado, tú puedes deducir que el precio debe hacer un retroceso a rellenar ese imbalance, a mitigar el punto de interés para así ser eficiente y entonces, después que el precio haga ese retroceso, después que el precio haga ese retroceso, tú puedes, o antes, si tú sabes que el precio debe hacer un retroceso, tú puedes programar tu orden acá, ¿no es verdad? Tú puedes poner tu stop loss por aquí abajo y tu take profit acá, en el máximo que debe ser neutralizado. Y eventualmente, posiblemente antes de romper el máximo que debe ser neutralizado, el precio va a hacer un retroceso y cuando llegue a la zona de interés y haya mitigado, haya rellenado, perdón, el imbalance, ya tú puedes pensar que él se va a ir a la alza a romper estructura, a romper el máximo que debería ser quebrado. ¿No es verdad? Estamos bien hasta ahí, espero que estemos bien hasta ahí, mi gente. De todas maneras, voy a hacer un live después para aclarar dudas con todos ustedes, pero espero que hasta ahí estemos bien. Voy a pasar un momentico esto para tomar agua. Entonces, mi gente, ya sabiendo eso, em, ya sabiendo eso, que vamos a ver otro ejemplo que yo les tengo acá. Déjame tomarle una foto déjame tomarle una foto a esto que les puse aquí. ¿Sí? Una fotico ahí para enviárselas. Entonces, vamos a ver este ejemplo que yo les tengo aquí abajo. Acá es un ejemplo parecido. Esto, mi gente, perdón, se me había olvidado mencionarle acá, ahora vi el ejemplo aquí abajo y me acordé. Esto es liquidez interna. Toda la liquidez que está dentro de tu punto mínimo y tu punto máximo, toda esta liquidez que está por aquí adentro, todo esto es liquidez interna. Y ahora, en este ejemplo, yo les voy a enseñar lo que es liquidez externa. Acá en este ejemplo que tenemos que el precio venía alcista, rompiendo estructura, ¿no es verdad? Y en algún momento él te rompe el mínimo, ¿no es verdad? El último mínimo te lo rompe a la baja. Por lo tanto, tú marcas tu punto máximo y tú marcas tu punto mínimo.
No es así. Entonces, una vez que tú tienes identificado tu punto máximo y punto mínimo y ya sabes cuál es tu estructura, tú marcas tu Fibonacci, ¿no es verdad? Desde el punto máximo hasta el punto mínimo y esperas un retroceso, ¿no es verdad? Entonces, cuando tú ves que el precio te hace un retroceso de esta forma, dejándote mínimos relativamente iguales por la parte de abajo, si te das cuenta, aquí yo te dejé en este ejemplo mínimos relativamente iguales por aquí. Espérate que no seleccione esto. Mínimos relativamente iguales por acá, ¿no es verdad? Que eso no es más y nada menos que liquidez, ¿no es verdad? Liquidez, la cual una vez el precio llegue a una zona de extremo o decisional, que es lo que va a hacer el precio, ir a tomar toda esa liquidez. Entonces, una vez que el precio llegue a una zona de extremo, de decisional, perdón, o extremo, tú puedes pensar de que toda esa liquidez va a ser neutralizada. Y con más razón, ¿por qué? Porque estás bajista. Cuando tú tienes este tipo de panorama, mi gente, cuando tú tienes aquí una estructura bajista, y el retroceso te lo hace de esta forma, dejándote mínimos, dos, tres mínimos de liquidez, ya sea en forma de tendencia o ya sea mínimos iguales, tú sabes, mínimos al mismo nivel. Cuando el mercado te deja eso, una entrada acá es un disparo. Eso tiene unas probabilidades altísimas. Muchas veces cuando yo tengo un escenario como este, como yo sé que es un escenario de altas probabilidades, yo lo que hago es dividir mi riesgo diario y pongo un 0,5 de riesgo aquí, un 0,5 de riesgo aquí, por si acaso el precio me toma este máximo como liquidez y me llega al extremo. Entonces, esto es una entrada excelente. Esto es una entrada esto tiene altas probabilidades y esto de aquí se llama liquidez externa, ¿no es verdad? Entonces, Eh, vamos a ver otro ejemplo por acá. Estos son algunos tipos de liquidez y son panoramas reales que salen en el mercado. Es más, déjame ponerle por acá una notica. Esto. Liquidez, liquidez externa. Esto es nada más y nada menos que liquidez externa. ¿Ok? Liquidez externa que debe ser neutralizada con altas probabilidades porque tu estructura es bajista. Vamos a tomar una foto de esto para enviarlo para. Entonces, vamos a ver otro ejemplo por acá. Vamos a ver, y esto vamos a ponerle aquí liquidez interna. Voy a poner una notica por aquí y voy a ponerle. Espérate, se me fue. Liquidez, liquidez interna. Esto es liquidez externa y esto es liquidez interna. Déjame tomar una foto de esto de nuevo. Ok, entonces vamos a ver otros dos ejemplos que son un poquito más complicados, pero viene siendo lo mismo, liquidez antes del POI. Acá tenemos otro escenario que hace mucho el precio. Otro escenario que el precio te hace mucho. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos que el precio viene subiendo y hace un rompimiento. Después de ese rompimiento, el precio hace un retroceso que si tú tiras un Fibonacci, el retroceso llega por debajo del 50% y comienza a romperte estructura, ¿no es verdad? Comienza a romperte estructura acá, estructuras anteriores de acá también. Este escenario, muchas veces, si tú ves, aquí hay de dos, porque muchas veces el precio te hace algo como esto, que se va a la alza sin tocarte tu bloque, y cuando tú vienes a ver, es que, por ejemplo, si estás en 4 horas, puede ser que aquí abajo hay un bloque de 1 hora que todavía no ha mitigado. Entonces tienes que jugar con las temporalidades para tú poder deducir si estos son rompimientos reales o simplemente viene siendo una inducción y vienen siendo mínimos iguales o liquidez previa al POI
antes de que el precio se vaya a la baja. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Qué pasa aquí con esto? Que muchas veces la gente empiezan a tomar entradas en zonas que no tienen que entrar, mi gente. Y si ustedes no identifican dónde está su liquidez, ustedes van a hacer la liquidez. Si acá alguien, si acá alguien entra en cualquier zona de esta a la en compra, si alguien entra en cualquier zona de esta en compra o aquí en compra, es muy probable que vaya a ser neutralizado, que vaya a ser tocado en stop loss. Porque como tú tienes liquidez previa o mínimos iguales cerca de un POI, mi gente, esa es la gasolina que va a ir a tomar el precio posiblemente antes de romper el máximo que debe ser neutralizado. Entonces, esto es otro tipo de escenario que te hace el precio, que se acerca bastante a tu POI, te empieza a hacer estructura alcista e incluso te empieza a romper estructuras o máximos de estructuras anteriores. Y tú dices, coño, entonces la gente dice, coño, si acá yo tengo un mínimo, el precio retrocede y me rompe a la baja y ahora el precio me está rompiendo este mínimo a la alza, yo estoy alcista. Yo estoy alcista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a marcar mi zona aquí. Y esto acá va a ser la liquidez previa. Este mínimo acá va a ser la liquidez previa antes de mi POI, antes de mi punto de interés. Y no, mi gente. No, porque tu estructura o tu estructura, tu rango mayor viene siendo de acá a acá. Mientras que el precio se mantenga por debajo o dentro de este máximo y este mínimo, todo esto que hay aquí, todo, eso son estructuras internas y liquidez por doquier. Entonces, dentro de esa estructura interna es donde tú tienes que empezar a identificar tu liquidez y la puedes ver representada de esta forma, como mínimos iguales o relativamente iguales antes de la zona de interés. Ahora, ¿qué es lo que te hace el precio muchas veces acá? Y acá sí hay un... ¿Qué es lo que está haciendo el precio acá? Acá te estás dejando liquidez interna. Esto de acá es liquidez interna. Yo se los había mencionado ahora, ¿no? Liquidez interna. Pero mira lo que te está dejando acá. Si tú sabes que tú estás alcista, ¿no? Estás alcista, punto mínimo, ¿no es verdad? Y punto máximo, ¿no es verdad? Pero cuando tú miras acá, este punto máximo, mira lo que te está dejando. Mira lo que te está dejando por acá, este punto máximo. No son mínimos, o lo que diga, perdón, no son máximos relativamente iguales. Eso también muchas veces te lo hace el precio. Entonces, acá, acá tú sabes que nada más que el precio mitigue esta zona, él se va a ir. Se va a ir a la alza porque está dejándote en máximos. Estás alcista y para colmo está dejando máximos iguales. ¿No es verdad? Entonces, tú sabes que el precio acá fácilmente puede continuar con su retroceso, sacar toda esa liquidez que está por aquí debajo, todos estos mínimos iguales, y después de eso, entonces se va a la alza. ¿Y qué es lo que hace? Te neutraliza por abajo y por arriba. Te neutraliza a ambos puntos. Déjame ponerle esto acá. Esto acá es liquidez externa. Liquidez externa. ¿No es verdad? Ahora vamos a tomar una foto. Una foto para ustedes ahí. Ok. Ok. Vamos a ver este otro ejemplo acá. Este otro ejemplo acá es otro tipo de inducement que te deja el precio. Acá es la misma historia. El precio viene cayendo completamente, te rompe estructura, te deja una zona de interés por acá,
te deja una zona de interés por acá y, y tú las marcas. Después de eso, ya tú sabes que este es tu máximo, este es tu mínimo. Tú coges tu Fibonacci y lo marcas como debe ser, desde el máximo hasta el mínimo. Y ya tú sabes que tu retroceso ya llegó por encima del 50% e incluso llegó a un decisional. Pero de la forma en la que se ha comportado, y muchas veces se comporta de esta forma, tú no deberías, o yo en lo personal, cuando el precio me hace esto, me llega un decisional, me llega un decisional y me reacciona, pero cuando la reacción en el decisional, en vez de ser tocar el decisional y comenzar a bajar, empieza como que a pasar trabajo, como que a demorarse, a prolongarse, y por el contrario te empieza a dejar máximos iguales, a pesar de que tú estás en un decisional. Esto generalmente viene a ser liquidez tendencial y viene a ser un inducement para de esa forma crearte liquidez antes del POI. Muchas veces el precio lo que hace es que acá te hace un retroceso, te saca toda esa liquidez tendencial que te estaba dejando, que tú entraste con confianza porque tenías un decisional acá, pero había imbalance y un extremo más arriba. Obvio, ojo, perdón, ojo, esto yo descarto el decisional cuando la reacción en el decisional es de esta forma, porque muchas veces tú tienes tu decisional, deja de marcar esto acá. Ok. Ah, espérate, que me lo llevé todo. Me lo llevé todo. Muchas veces tú tienes tu decisional. Déjame marcar acá. Ok. Muchas veces tú tienes tu decisional y una vez que el precio llega, automáticamente tú ves que te hace un rompimiento fuerte y la bajada es directa. Ahí sí, cuando tú ves que el rompimiento es fuerte y contundente, ahí sí. Pero muchas veces el precio lo que te hace es como que una reacción lenta, una reacción que no, yo en lo personal, eso para mí también es liquidez. Yo después les voy a buscar ejemplos en el gráfico para que ustedes vean que estos escenarios no me los estoy inventando yo. Estos escenarios se dan de verdad en el mercado. Entonces, seguimos con esto acá. Muchas veces, ojo, lo que yo te estoy diciendo acá tampoco es una ley. Hay muchas veces que tú vas a ver que el precio te va a dejar estos mínimos y simplemente llega a cualquier bloque aquí y se va. Simplemente se va, porque que yo te diga esto no quiere decir que siempre tiene que ocurrir. Pero te lo digo para que tú sepas identificar la liquidez y tengas cuidado a la hora de entrar, porque puedes entrar en un punto que es liquidez y convertirte tú en liquidez. Acá no estoy diciendo que el precio deba caer obligado. Acá el precio puede fácilmente llegar a una zona de interés por acá, después de este rompimiento aquí abajo, y simplemente irse. ¿No es verdad? Simplemente irse a romper el mínimo que debe neutralizar, a romper el mínimo que debe neutralizar según la estructura bajista que tú traes. Eso puede pasar. Pero si tú lo vas a hacer así, yo te recomiendo que en este punto tú busques una confirmación. Por ejemplo, si esta zona de interés que tú marcaste acá es de 15 minutos, yo te recomiendo que te bajes a 2 minutos, a 1 minuto, a buscar confirmación dentro de esa zona de interés. ¿Qué es una confirmación? Pues una confirmación no es nada más y nada menos que el precio llegue, ¿no es verdad? Una vez que mitigue tu zona de interés, él en 1 minuto o en una menor temporalidad te haga un rompimiento estructural. Cuando el precio en 15 minutos, en 1 hora, en cualquier temporalidad te llega a una zona de interés y en una temporalidad menor te hace un rompimiento del último punto estructural, eso es una confirmación. Entonces ahí tú quizás puedas buscar una entrada para venir aquí abajo, pero no una entrada directamente programada. Después vamos a hablar también de los tipos de entradas, porque están las entradas programadas, o sea, las entradas por confirmación y las entradas programadas o entradas por riesgo. En este caso, cuando yo tengo este escenario, yo no entro por riesgo en esta zona.
¿Ok? Yo no entro por riesgo en esta zona. En este caso, yo lo que hago es bajarme a una menor temporalidad y buscar una confirmación para dentro de esta zona yo poder deducir si el precio se va a ir o por el contrario me va a sacar toda esta liquidez para llegar acá. Yo, obviamente, si voy a entrar acá, como ya dije, espero confirmación. ¿No es verdad? Si voy a entrar acá en esta zona, en un bloque por acá, espero confirmación. Donde sí yo programaría sin confirmación sería aquí en el extremo. Aquí en el extremo yo sí sería capaz de poner mi operación de venta, mi stop loss y mi take profit. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo liquidez previa cerca de mi punto de interés o de un punto de interés, eso son altas probabilidades de que el precio vaya a mi punto de interés para después de eso continuar con su camino bajista. Espero que eso haya quedado claro ahí. Yo sé que puede ser un poquito complicado. Yo después les voy a enseñar ejemplos en el gráfico y después me voy a conectar en vivo para que ustedes me hagan las preguntas que ustedes quieran hacerme. Y entonces ahí vamos a aclarar muchas dudas. Ahí vamos a aclarar muchas dudas. Pero recuerda que eh, a ver, recuerda que cuando el precio te deja liquidez antes del punto de interés, generalmente eso viene a ser eh, un inducement. Eso generalmente viene a ser un inducement. Así que ya saben, déjame ponerle aquí un pequeño ejemplito acá. Déjame ponerle acá un pequeño ejemplito. Déjame coger esto y arrastrarlo para acá. Ok. Déjame ponerle, déjame marcar acá para hacerles el ejemplo ese. Tú sabes, para dejarles eso ahí y que les quede claro eso. Porque, como les dije, que yo piense que esto es liquidez y el precio puede llegar al extremo, no quiere decir que sea una ley. No quiere decir que sea una ley. El precio fácilmente puede llegar a una zona de interés por acá, porque al final, como quiera que sea, esto es un decisional. Un decisional es un decisional. Y como quiera que sea, está por encima del 50%. O sea, que lo tiene todo para irse. Pero cuando estos mínimos son así y la bajada es tan pesada, tan lenta, eso yo lo tomo como creación de liquidez antes de la zona de interés. Entonces, acá, si vas a buscar una entrada en este punto, acá se los voy a poner. Esto. Ah, carajo. ¿Dónde está? Ok. Para. Entonces, si vas a buscar una entrada en este tipo de escenarios, mi recomendación es que busques una confirmación en menores temporalidades. ¿Qué es una confirmación? Pues una confirmación, una confirmación, una confirmación no es más que un rompimiento. Ah, carajo. No es más que un rompimiento de
en menores temporalidades. No es más que un rompimiento de estructura en menores temporalidades. ¿Ok? Una confirmación no es más que un rompimiento de estructura, ¿ok? En menores temporalidades. Yo les voy a poner acá lo que es una confirmación. A marcarlo acá, porque después le voy a tirar una foto a esto. Ya me estoy yendo del tema. Esto era un tema de liquidez, pero bueno, esto también es parte de la liquidez y es bueno, ustedes saben, es bueno tenerlo en cuenta. Es bueno tenerlo en cuenta. Una confirmación no es más que tú tengas tu zona de interés y tú y el precio venga llegando a tu zona de interés y una vez que llegue, tú te bajes a una temporalidad menor. Vamos a decir que esto acá es, a ver, vamos a decir que esto acá es, no sé, H4. Vamos a decir que esto es H4. Vamos a decir que esta temporalidad es H4. Y vamos a decir que tú te vas a bajar a un minuto. Vamos a decir que acá tú te vas a bajar a un minuto. Ah, perdón, que a un minuto de qué está loco. Te vas a bajar a 15 minutos. ¿Ok? Tú, para buscar tu confirmación, te vas a bajar a 15 minutos y vas a esperar que el precio venga subiendo. Si te das cuenta, el precio te va haciendo punto máximo, punto mínimo, punto máximo más alto que el anterior, punto mínimo más alto que el anterior, punto máximo, y tú vas a esperar que una vez que el precio te llegue a esta zona de interés, él te haga un rompimiento de tu último punto mínimo dentro o después de tocar tu zona de interés. Cuando tú tienes esto, cuando tú tienes eso, cuando tú tienes ese panorama, entonces tú puedes pensar, cuando tú tienes ese panorama, entonces tú puedes pensar de que el precio acá se puede ir a la baja. Cuando tú tienes ese panorama, tú puedes pensar de que el precio se puede ir a la baja. Mi gente, tomen nota. De todas maneras, estos videos yo los voy a estar enviando a YouTube, los voy a estar subiendo en YouTube y los voy a estar enviando a la comunidad gratuita de Telegram. Más adelante yo les voy a estar, déjame tomar una captura de eso también. Más adelante yo les voy a enviar un link a la comunidad, un link de invitación para que se unan a una clase en vivo y aclaren sus dudas. Así que ya saben, espero que yo a todos estos ejemplos le tomé fotos para enviárselos a ustedes y y ya saben, espero que les haya quedado un poco más claro lo que es la liquidez, los tipos de liquidez, cómo funciona la liquidez. Y recuerden que todos estos escenarios son escenarios muy parecidos a los que te salen en el mercado. Son escenarios reales que te salen en el mercado y más adelante los vamos a ver, más adelante los vamos a ver. Deja ver si rapidito, rapidito les puedo encontrar uno por acá. Eh, a ver si le encuentro uno sencillo que sea fácil para que ustedes entiendan a lo que me refiero. A ver. Ujú, ujú. Ok, deja ver. Déjame cortar el gráfico acá. Déjame cortar el gráfico acá. Ok. Precio sube. Por acá me está dejando. Precio por acá me está dejando máximos de liquidez. Y viene retrocediendo. Acá tengo un rompimiento. Acá tengo un rompimiento. Y
Ok, un rompimiento. A misma 15 minutos, es que se ven 15 minutos. Ok. Ujú. Acá tengo el rompimiento. Ok, si yo tengo mi rompimiento acá y yo marco mi Fibonacci, vemos que el retroceso ya está por debajo del 50%, ¿no es verdad? Vemos que está por debajo del 50% y vemos que justo acá tenemos un extremo, si se dan cuenta, acá tenemos una vela, ¿sabes? Una vela negra o una vela bajista, déjame acercarme más para que lo puedan ver. Tenemos esta vela que viene siendo una vela bajista antes de todo el impulso alcista, ¿no es verdad? Antes de todo el impulso alcista. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el precio viene subiendo y antes de romperme el máximo este de acá, tiene una reacción y finalmente me rompe el máximo. Ok. Déjame ver si tengo algún bloque aquí. Tengo algún bloque por acá. Bueno, al parecer el precio se quiso meter aquí en una hora, ok. Ah, mira, en una hora se ve un bloque más grande. En una hora se ve todo este bloque, pero bueno, a mí me gusta marcarlo desde acá por motivo didáctico, ¿tú ¿sabes? Porque al final si mi punto estructural es este de aquí abajo, sí, yo pudiera marcar este bloque negro, que es el bloque, la última vela bajista antes del movimiento, pero como este es mi punto, mi punto mínimo, y si yo voy a poner una orden acá, mi stop loss va a estar por debajo del punto mínimo, pues ya yo marco mi zona desde abajo hasta acá, hasta el imbalance o hasta donde empieza el bloque que de verdad se debería marcar. Eso después de marcación de bloque, refinamiento imbalance, si está mitigado. Eso yo voy a hacer una clase para eso. Aquí nada más quiero enseñarle como el precio sacó liquidez interna y después continuó subiendo, sacó liquidez externa. Acá el precio se mete, si se dan cuenta, antes de romper este máximo, él tiene una reacción aquí y después sube y rompe el máximo, ¿no es verdad? Pues él, antes de romper ese máximo, tiene una reacción en la cual tú puedes marcar esta vela negra, que es la última vela bajista, antes de decidir romper la estructura, y eso viene siendo un decisional, que el decisional también está por debajo del 50%. Entonces, ¿qué viene a hacer todo esto? Todo esto aquí, ¿qué viene a hacer? Todo esto aquí, ¿qué viene a hacer? ¿Eso no es liquidez en forma de línea de tendencia? Sí, es liquidez interna en forma de línea de tendencia y al final, mira cómo el precio viene, neutraliza, neutraliza toda esa liquidez. En este caso, el bloque que yo marqué está mitigado, pero yo estoy seguro que si yo me bajo 5 minutos por ahí, debe haber un bloque aquí, debe haber un bloque por esta zona que no esté mitigado. Pero no estoy para refinamiento de bloque, no quiero complicarme ni complicarlos más a ustedes, porque esta clase es de liquidez. Entonces, mira cómo el precio con esta mecha neutraliza todos esos mínimos en línea de tendencia, los neutraliza y que lo que hace después de eso, el precio se va a la alza, ¿la verdad? Miren aquí, mi gente, miren aquí también, miren aquí el precio, otro ejemplo más. El precio acá, una vez que te llega a la zona, aquí tenías un rompimiento, te rompe a la alza, ¿no es verdad? Llegó el decisional, te rompió la alza, te deja liquidez. ¿Y qué es? Mira esto. Después que él te rompe aquí, una vez que él toca el decisional, después que él te rompe acá, él te deja, ¿qué es lo que te deja él? Liquidez, ¿no es verdad? Liquidez previa a qué? Liquidez previa a qué? Liquidez previa a este point.
¿no es verdad? Liquidez previa a ese bloque que está ahí, ¿no es verdad? Él te rompe estructura, fíjense que él viene cayendo, miren, él viene cayendo, cayendo, y acá él te rompe la estructura, ¿no es así? Él te rompe la estructura con este boss de aquí, que es lo que te deja liquidez previa, la cual va y la neutraliza toda esa liquidez. Y si tú hubieses programado una orden acá en este punto, stop loss por aquí debajo, estructuralmente, y take profit, neutralización de liquidez. ¿Qué fue eso? Un TP. ¿Gracias a qué? A que tú identificaste la liquidez previa. Eso, yo después les voy a buscar ejemplos más claros, porque aquí en este ejemplo está la estructura bastante pegada y bastante comprimida. Yo después les voy a buscar ejemplos más claros, les voy a hacer una clase, nada más que para buscarles ejemplos más claros. Y no olviden que nos vamos a estar conectando en vivo pronto para, ¿sabes? Para que me pregunten con respecto a estas clases que yo les he subido, cualquier duda que tengan me lo puedan preguntar. Ya voy a cortar la clase aquí, mi gente, que tengo la garganta seca de hablar, así que... Cuídense todos, estudien, tomen notas, hagan backtesting y ya saben, se les quiere a todos. Esta clase va a estar publicada en YouTube y la voy a estar subiendo a la comunidad gratuita de Telegram. No olviden, mi gente, seguirme aquí en Instagram. Aquí es donde yo subo, donde yo publico lo que voy a hacer, cuando voy a hacer una clase, mis historias. Pueden buscarme como Racinverse y el perfil está verificado para evitar confusiones. Así que ya saben, familia, se les quiere, cuídense y que tengan buenos profits. Chao, chao.